sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. El domingo pasado predicamos acerca del poder espiritual que viene de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, un poder que nos ayuda para vivir una vida victoriosa y para servirle al Señor con poder. Y recordábamos la importancia de Dios Espíritu Santo desde que Cristo ascendió en un cuerpo glorificado al cielo. Y está presente porque es omnipresente nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dijo, yo me voy y les dejaré a otro consolador, a otro paráclito, el que les ayude. Paráclito quiere decir el que está a su lado, el que los defiende, los ayuda, los cuida, les enseña, les recuerda la palabra de Dios, los llena de poder. Él estará con ustedes para siempre, les digo. Entonces, en esta dispensación, usando esa palabra, en este tiempo, desde la ascensión de Cristo para acá, la iglesia que triunfó desde el principio y que venció todos los obstáculos, que tenían persecuciones por todos lados, problemas por todos lados, no tenían apoyos humanos, triunfaron porque estaban llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, testificaban, predicaban, enseñaban. Y lograron conquistar a un imperio que los persiguió, pero el imperio, siendo tan grande, finalmente fue vencido por el poder del Espíritu Santo, porque finalmente se convirtieron a Cristo por el testimonio de la iglesia que era llena del Espíritu. Entonces, esta semana el Espíritu Santo, creo, tengo confianza en mi corazón, me inquietaba a predicar algo más relacionado con Dios Espíritu Santo y su misión para con la iglesia, para con ustedes los creyentes, para con los que somos cristianos. Y me hacía recordar algunos eventos que marcaron, por así decirlo, en buena medida, el impacto positivo que tiene de verdad el que tengamos comunicación, comunión con Dios Espíritu Santo, porque está dispuesto a nuestro lado siempre para ayudarnos en todo. Así que recordaba que el 26 de marzo del año 2009 estuve presente en la inauguración de un nuevo templo grande, de una iglesia que ha crecido mucho. Y las palabras que me impactaron del pastor principal ante muchas autoridades eclesiásticas, muchos pastores invitados, un lleno completo del santuario, cuando le dieron el tiempo, él dio un saludo, pero él dijo, todo lo que ustedes ven aquí, no solo en el crecimiento numérico, sino esta construcción, este santuario, se lo debemos al poder y a la guía del Espíritu Santo sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Eso me impactó. No es ligero decir eso después de un ministerio de 40 años. No es ligero decir esto después de tener un crecimiento de miles de personas que se han convertido y de un santuario de ese entonces grande. Pero también me recordé que un hombre de Dios que falleció el año pasado, a los 85 años,
En uno de sus últimos libros, escribió muchos libros, habiendo iniciado con unos cuantos hermanos que evangelizó y se convirtió en una familia de 3, después otros hermanos, y comenzaron en un lugar muy pequeño, en un lugar muy pobre. Hacía muchos años, llegó a ser la iglesia más grande del mundo. Una iglesia que sigue siendo prácticamente la iglesia más grande del mundo, aunque el pastor principal ya está con la presencia del Señor, de casi 1 millón de miembros. 1 millón de miembros. Y pues durante todo su ministerio, en los libros que escribía, daba testimonios de los milagros que ocurrían y cómo Dios guiaba a través del Espíritu Santo su vida, su ministerio y la iglesia y la vida de los creyentes. Y él, en ese último libro, uno de sus últimos libros, escribió: toda la obra que ustedes ven, que el Señor ha permitido, después de que estuve a punto de morir, estuve enfermo, pasé etapas muy difíciles de mi vida, pero aprendí a tener comunión con el Espíritu Santo, a orar, a hablar con el Espíritu Santo, honrando siempre al Padre, glorificando a Jesucristo, pero entendiendo que Cristo nos dejó al Espíritu Santo para que estuviera siempre a nuestro lado, para que nos guiara, para que nos dirigiera. Así que toda esta obra, y él dijo, se lo debo al Espíritu Santo de Dios. ¿No nos dice eso algo? Yo digo que nos diría mucho, porque estamos hablando de un ministerio de más de 50 años en el caso del Dr. Cho. Más de 50 años, un hombre longevo, más de 50 años. Y cuenta toda su historia. Yo leí pues prácticamente todos sus libros a lo largo de que iban saliendo, a lo largo de mucho tiempo. Y me ponía entonces a pensar que era importante que nosotros revisáramos nuestra vida espiritual, nuestra vida en relación de cómo podemos tener comunión realmente con el Espíritu Santo. Y que no sea una de las personas divinas que sea dejada por un lado, que a pesar de que quiera tener comunión con nosotros no nos percatemos de eso, y que está bien, seguimos orando al Padre y es correcto en el nombre de Jesucristo y es correcto, pero descuidemos a alguien tan cercano, la persona divina, que vive adentro de nosotros. ¿Cuántos saben que somos templos del Espíritu Santo? Amén. Está dentro de nosotros, con toda la disposición, con todo el deseo, con todo el amor de hacernos cristianos vencedores, de cristianos que triunfan en la vida en medio de los problemas, de las vicisitudes de la vida, y que de esa manera honran al Señor, glorifican a Jesucristo y dan testimonio al mundo de que no son ni somos cristianos derrotados. Así que empecé a trabajar la predicación y comencé con el pasaje de segunda carta a los Corintios, capítulo 13, 14, dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahí vemos en este versículo que en este versículo la gracia se le atribuye a Jesucristo. El amor se le atribuye a Dios. Pero la comunión del Espíritu Santo se le atribuye como tal, esa comunión precisamente a Dios Espíritu Santo. Ahora bien, para entender mejor esa bendita comunión del Espíritu Santo que desea tener con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, día a día, vamos a comenzar
por entender el significado de la palabra comunión. Y antes de entrar al significado, les comparto que he titulado la predicación Los beneficios de tener comunión con el Espíritu Santo. Podríamos decir las bendiciones de tener comunión con el Espíritu Santo. Veamos entonces en primer lugar, ahora como primer punto, el significado bíblico de la comunión del Espíritu, que quiero decirles y decirles a ustedes que los ama y nos ama intensamente. Y por cuanto nos ama intensamente, quiere estar con nosotros, quiere estar contigo y conmigo. Eso es algo extraordinario, que el Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, quiera estar con nosotros, pasar tiempo con nosotros, compartirnos maravillas de la palabra del Señor, dirigirnos en nuestra vida y en nuestras decisiones, es algo extraordinario. Pero por eso vamos a entender qué significa la palabra comunión. La palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra comunión es la palabra koinonía. Así se traduce ya transliterada al español, koinonía. Y esa palabra de koinonía significa compartir con alguien un propósito común. Significa participar en un propósito en común, juntos. Significa tener comunión con alguien que tiene el mismo sentir. Significa tener compañía, no estar solo, tener la compañía. Significa participar de algo con alguien. Hablo en el sentido general, la palabra koinonía. Estar en armonía y estar en un compañerismo agradable. Entonces, habiendo explicado el significado de koinonía, lo que nos quiere decir el texto cuando dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, lo que quiere decir el texto para nosotros es cuánto el Espíritu Santo anhela estar con nosotros, compartir con nosotros, participar con nosotros, ¿sí? Tener comunicación con nosotros. Él desea no solo acompañarnos, sino anhela nuestra compañía consciente. Eso nos quiere decir el texto. Ahora la pregunta, pero ¿estamos nosotros conscientes de que necesitamos darle tiempo al Espíritu Santo y tener esa comunión? Podríamos decir que en general sí, pero quizá no lo hayamos practicado ni lo hayamos vivido como Dios Espíritu Santo lo anhela. Lo anhela. Él anhela darnos a conocer las maravillas de Dios, la revelación y la iluminación de la palabra de Dios. Él anhela decirnos, si te vas por este camino, si tomas esta decisión, yo estoy contigo, yo te acompaño y te va a ir bien. Pero si nosotros no tenemos el tiempo de orar y de hablar con Él por la fe, así como oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, pero lo primero que tendríamos que hacer es decirle, Espíritu Santo, dirígeme hoy para que pueda honrar al Padre y pueda glorificar el nombre de Jesucristo y pueda vivir un día dirigido por ti, para que sea un día bendecido, para que sea un día en el que tú me guardes y me libres y me des la fuerza para también enfrentar las dificultades que pueda tener hoy. Es como hablar cabalmente con alguien que está a nuestro lado.
En ese sentido, los cristianos podemos parecer locos un poco a la gente que no es creyente. Podemos ir en el vehículo caminando y podemos ir orando o hablando con el Espíritu Santo o en nuestro pensamiento o con nuestros labios. Es decir, ¿y este qué? ¿Y no sabe que andamos con el Espíritu Santo? ¿Que estamos platicando con Él? ¿Que estamos oyendo su voz? El domingo pasado miramos algunos pasajes del libro de los Hechos, como el Espíritu Santo le dijo a Felipe, por ejemplo, ve y júntate a este carruaje y le vas a hablar del Evangelio. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, no tienes que predicar ahí, tú quieres ir ahí, pero no, debes ir acá, aquí donde se necesita. Y como también el Espíritu Santo les hablaba y les decía para resolver los problemas que había, para el llamamiento de Saulo y de Bernabé, el Espíritu Santo habló a la iglesia usando a un hombre de Dios que hablaba en profecía. Y el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. A ese nivel, Dios Espíritu Santo quiere que tengamos esa comunión y escuchemos su voz. Entonces, ¿no será que por eso tropezamos mucho? Si no tenemos una comunión, digamos, como plena, una comunión más fluida con Dios Espíritu Santo, ¿no será que por eso a veces estamos desanimados? A veces no sabemos exactamente qué hacer, nos sentimos un poco oprimidos, a veces un poco vacíos, o nos equivocamos mucho. ¿Por qué? Porque no pedimos la dirección del Espíritu Santo, porque no estamos oyendo la voz del Espíritu Santo que nos dice, te amo, te anhelo, deseo compartirte los tesoros de la palabra de Dios, deseo llenarte del amor de Dios, del Padre, deseo llenarte de la gracia de Jesucristo, del favor de Jesucristo. Pero escúchame, veamos entonces que necesitamos diariamente estar en comunión, comunicación, en compañía, estar en el mismo sentir. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Recuerda aquel pasaje que cuando no sabemos cómo orar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda para interceder, para saber cómo orar, cuando no sabemos qué orar. Entonces necesitamos para enfrentar las tentaciones. Jesucristo, dice el texto, lleno del Espíritu Santo, se fue al desierto. Y otro evangelio dice, y el Espíritu Santo y el Espíritu lo llevó al desierto. Pero estaba lleno del Espíritu Santo y pudo enfrentar y vencer la tentación. Cuando se nos presentan tentaciones para pecar, tentaciones para hacer lo que no le agrada a Dios, ¿de dónde sacamos la fuerza espiritual? Porque la fuerza humana no sirve, ni la voluntad humana. Del Espíritu Santo y su poder. Pero ¿lo tenemos? ¿Tenemos esa comunión? ¿Estamos llenos del Espíritu? ¿Para qué? Para rechazar andar en la carne. Porque el que anda en la carne no anda en el Espíritu, dice Pablo en el capítulo 7 y 8 de Romanos. Para vencer lo atractivo y del mundo. El mundo tiene cosas bonitas, los placeres, la fama, el poder y lo que el mundo puede ofrecer aquí en muchas cosas materiales, temporales. Algunas son legítimas y otras no. El problema es que somos tentados a cuestiones de este mundo que no son legítimas. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el poder espiritual para vencer la tentación del mundo? Del Espíritu Santo. Yo creo que sí era necesaria esta predicación porque están diciendo ustedes de verdad que tal vez no he pensado mucho en el Espíritu Santo. A todos nos ha pasado. Usted ha orado más al Padre en el nombre de Jesucristo y se queda ahí y el Espíritu Santo lo deja sentado a un lado. Y el Espíritu Santo es quien está ahí adentro de usted y hablándole suavemente, tiernamente,
nos sugiere y nos habla, y a veces como estamos tan en las cosas del mundo no oímos la voz, no sentimos ni seguimos el impulso del Espíritu Santo. ¿Sabe que el que está lleno del Espíritu puede discernir los espíritus, puede discernir las profecías, puede discernir lo que no es de Dios? Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Han leído esa parte? Eso sí no han leído. El Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe. Entonces, si nosotros no estamos en comunión con el Espíritu Santo, tampoco estamos dispuestos. El Espíritu Santo nos quiere decir, Dios te ha dado el don por la gracia de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, por la salvación de Jesucristo, y yo estoy aquí para recordarte que ese es el don. Aviva el don que te he dado. Yo soy el que concedo los dones. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. Dice, hablamos de los dones de 1 Corintios 12 y también los de Romanos 12, que son dones de servicio. Pero donde hay ausencia de dones, hay ausencia de comunión con el Espíritu Santo. De los ejemplos que él hablaba de estos hombres de Dios que escuché personalmente, en el primer caso, que le atribuía todo al poder y a la guía del Espíritu Santo, y el otro caso que lo leí, ellos también, porque conocí muy de cerca al pastor que les mencioné, y leí mucho sobre el ministerio del Dr. Cho. Eran hombres que también hablaban en lenguas, eran hombres que discernían espiritualmente, eran hombres que se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Claro, por la palabra de Dios, pero ¿quién me ilumina a mí la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica la palabra, toma esa porción y la hace vida. Jesucristo dijo, la palabra que yo les he dado es, ¿qué? Espíritu, y es vida. Entonces, para la gloria del Señor, honrando al Padre, glorificando a Jesucristo, y ese aplauso para el Espíritu Santo también. Bendito sea el Espíritu Santo. Pero yo he tenido que decirle, Señor, perdóname, no es que no haya siempre tenido muy presente el Espíritu Santo, pero es verdad, creo que necesito tener más comunión con el Espíritu Santo. Porque si me lleno del Espíritu y escucho del Espíritu, entonces andaré en las cosas del Espíritu, pensaré en las cosas del Espíritu y tendré el poder y la fuerza para rechazar todo lo que es pecaminoso, mundano, diabólico. ¿No será que la persona que siente que no crece espiritualmente, que no ve la mano de Dios actuando en sus vidas, en la vida diaria, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en las cosas que hacemos, como que ve que Dios no actúa, es que no está escuchando la voz del Espíritu Santo? No está recibiendo el auxilio del Paráclito. Por eso el Espíritu Santo constantemente en la palabra es como hacer un llamado al creyente y decirle, te lleno del amor de Dios, la gracia de Jesucristo, como decía, quiero estar contigo, anhelo tu presencia, dame un poco de tiempo. Tener comunión con el Espíritu Santo se asemeja a la pareja recién casada, por ejemplo, que se han casado con ilusión, enamorados, y para que realmente el matrimonio funcione se necesita tener esa comunicación, ese compañerismo, tener un propósito en común, aún siendo diferentes, estar en armonía. Entonces eso se logra con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Mis hermanos, si nosotros teniendo el Espíritu Santo, sabemos que el matrimonio en general tiene muchas delicias y muchas bendiciones, también tiene sus problemas. Me gusta que sean sinceros, hermanos, ¿eh? Sí, todos hemos tenido problemas en nuestro matrimonio, de distinta envergadura, ¿verdad? Pero lo hemos tenido. Ahora, pero
¿cómo es cuando va bien el matrimonio? Cuando la esposa se siente comprendida, se siente amada, se siente escuchada, cuando el esposo también se siente respetado, siente que el apoyo de la esposa, y lo mismo en la relación con los hijos, comunión con los hijos. Hay también coinonía ahí, es una coinonía fraternal que los cristianos podemos disfrutar. Entonces, hay bendición en una familia cuando hay armonía. Aun cuando no esté el esposo, hay distintas clases de familias, familia donde está solo la mujer, falleció el esposo, o donde están los hijos y un padre, o solo los padres, o ya fallecieron los papás y están solo los hijos. No importa cómo sea el tipo de familia, pero si el Espíritu Santo está ahí, les va a ayudar para tener armonía. Ahora, el punto es que el Espíritu Santo quiere ayudarnos para que hagamos la obra del Señor también. No es con espada, no es con ejército, no es con estrategia humana, es con el Santo Espíritu de Dios. Así se hace la obra, así se vive en victoria. Mis hermanos, pero he estado leyendo, un gran sector de la iglesia a lo largo de la historia de más de 2000 años, ya son 2022 años casi, y más recientemente, un gran sector de la iglesia ha olvidado el ministerio y el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Han creído y enseñan tristemente que esa época ya pasó y que era solo para los tiempos de los apóstoles. ¡Qué grave error! ¡Qué grave error! Si el Espíritu Santo se quedó porque Jesús dijo, ahora yo me voy, ahora el Espíritu Santo se va a quedar con ustedes para siempre aquí en la tierra, también en el cielo, entonces el Espíritu Santo sigue actuando. Pero el problema es que cuando no se reconoce que es el Espíritu Santo y no se da lugar y no se da libertad al Espíritu, sino que apagamos al Espíritu y le decimos, no, el Espíritu Santo no, entonces no ocurre nada, no ocurre milagros, no ocurre situaciones especiales, podríamos decirlo así, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio o donde estemos. Por eso el Espíritu Santo, de manera muy tierna, todos los días ha intentado tener comunión con usted y conmigo. Ahora, Él no se va a cansar. y por eso creo que nos está hablando a nosotros hoy. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es decir, ese compañerismo, ese compartir juntos el proyecto, la vida, el ministerio, el servicio a la obra. Y la comunión del Espíritu Santo comienza cuando el mismo Espíritu nos llena y derrama sobre nosotros el amor de Dios, demostrado en la muerte de Jesucristo. Entonces, este es el segundo punto de la predicación. La comunión del Espíritu inicia con el amor que el Espíritu Santo da a los cristianos. Él nos está dando, llenando, queriendo llenarnos y diciéndonos, quiero llenarte del amor de Dios. Si estás lleno del amor de Dios, no vas a andar en las cosas pecaminosas del mundo, ni en egoísmo, ni en odio, ni en amarguras. Yo te quiero dar de ese amor. Dame atención. Solo disponte. Por eso, bíblicamente, de acuerdo al texto que vamos a leer y lo que les he explicado, se puede decir que el Espíritu Santo, lo voy a decir de esta forma, te ama, es el que de verdad te ama y quiere estar contigo. No te quiere dejar solo nunca, te quiere ayudar en todas las áreas de tu vida, porque te ama. Así como te amó el Padre y te sigue amando el Padre, así como te amó sacrificialmente Jesucristo, el Espíritu Santo ahora te ama también. Te ama, nos ama, celosamente, en el buen sentido de la palabra, nos ama. No quiere que compartamos con el mundo ni otros tipos de espíritus, sino que compartamos con Él. Entonces, en esa comunión es el amor puro de Dios. Y podemos experimentar el amor puro de Dios, el amor de Cristo, por la obra directa del Espíritu Santo. Escuchen con mucha atención
Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón. Ahora, ¿qué dice? Por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, el Espíritu Santo es el ejecutor y el que nos llena. Dios ha llenado nuestro corazón y lo sigue llenando, pero es a través del Espíritu Santo. No lo hace directo, lo hace a través del Espíritu. Y el Espíritu está con nosotros. Entonces, tenemos que estar conscientes de ello. Y por ese amor es que tenemos una esperanza real de la salvación. Y esa esperanza no nos defrauda. ¿Qué esperanza? La esperanza de la salvación. La esperanza de la vida eterna. No solo que ya comenzó aquí, sino después de la muerte. Tenemos la esperanza real de que Cristo vendrá por segunda vez. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que eso es verdad. Ahora, el que no está en el Espíritu no siente ese testimonio. No siente ese impulso del Espíritu. Tenemos una esperanza real de que llegará el día en que el bien de Jesucristo derrotará completamente. Ya está derrotado, pero así, objetivamente, el bien triunfará definitivamente sobre el mal y estaremos con el Señor para siempre. Allá en la Nueva Jerusalén, en la nueva creación de todas las cosas, y el Espíritu Santo sigue haciendo ese llamado, ven. La esposa y el Espíritu dice, ven y bebe gratuitamente del agua de la vida. Tercer punto de la predicación. La comunión del Espíritu Santo se nos da para que la vivamos con los demás. Él quiere tener comunión con nosotros, guiarnos, dirigirnos, enseñarnos, recordarnos las palabras que habló Jesucristo, recordarnos la verdad, guiarnos a la verdad, darnos poder sobrenatural, poder espiritual, darnos de los dones para ministrar, para servir, para edificar, para que nosotros podamos vivir en armonía y en comunión también con nuestra familia, con la iglesia, con los hermanos, porque esa comunión también es una comunión que el Espíritu Santo anhela y pide, y es la voluntad de Dios. Romanos 15:30 dice así: hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu nos da, es decir, que el Espíritu Santo nos da continuamente. Eso es lo que quiere decir el texto, en la forma que está el verbo conjugado. Y por el amor que el Espíritu nos da siempre, constantemente, les ruego que se unan conmigo en la lucha, orando a Dios por mí. Le está diciendo Pablo, si ustedes están conscientes de que el amor del Espíritu les da constantemente, ustedes van a unirse conmigo espiritualmente, a orar conmigo, a luchar conmigo. Vamos a seguir teniendo comunión, no solo física, sino espiritual. Cuando nosotros estamos aquí reunidos, estamos teniendo comunión espiritual los unos con los otros. Pero es una comunión real, física. Estamos aquí con un mismo propósito, con un mismo sentir. Sí, ya lo voy a explicar un poquitito más adelante. Pero esa es la maravillosa verdad. El amor que el Espíritu Santo nos da constantemente, la pregunta es, ¿lo recibimos nosotros? ¿Recibimos ese amor o recibimos el amor del mundo? Porque se puede tener amor por las cosas del mundo. El amor al mundo es enemistad contra Dios, contra el Espíritu. ¿Recibimos el amor que constantemente y diariamente nos quiere dar el Espíritu Santo? Cada día el Espíritu Santo nos quiere llenar de ese amor. Entonces tenemos tiempo para orar un poco, para decirle: Espíritu Santo, aquí estoy, ilumíname en la Escritura, la voy a leer. Espíritu Santo, dirígeme, aquí estoy, quiero aprender a escuchar tu voz, háblame. Espíritu Santo, tú eres el que ahora hace factibles los milagros. Lo hace Dios, sí. Lo hace por Jesucristo, sí. Pero quien lo ejecuta es el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo eso? Más o menos suena ese amén. Pero ya vamos, ya vamos. Lo recibimos. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Nos disponemos para recibirlo? Si estamos viviendo en santidad y dispuestos, si lo recibimos.
Si estamos en la carne, ni siquiera nos van a interesar mucho las cosas del Espíritu. Y usted ya no va a tener deseo de orar, no va a tener deseo de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo está jalando más las cosas de la carne. Ahora, recordemos que las obras de la carne son terriblemente fuertes para un cristiano que está débil espiritualmente. Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas. ¿Sabe por qué pone el Espíritu Santo, colocó en las obras de la carne estas 4 primeros: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia? Porque es lo que más atrae al mundo, el mundo, o es lo que más atrae a los cristianos, a los seres humanos. Vea y escuche las perversiones ahora en esa área de la sexualidad, en esa área ya no solo del adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia son obras de la carne. Entonces, el Espíritu le dice a Pablo: adviérteles a la iglesia que estén preparados, que estén llenos del Espíritu y que no satisfagan las obras de la carne. ¿Han leído eso ustedes? Si no, les queda de tarea leer el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Pueden releerlo. No satisfagan los deseos de la carne. Hagan más bien morir por el Espíritu, dice Pablo, las obras de la carne. Crucifíquense para morir a la carne, morir al mundo. Ahora, ¿cómo podemos crucificarnos? Con el poder del Espíritu. Si el Espíritu no nos llena, si el Espíritu no está con nosotros, ¿qué poder vamos a tener de crucificar esta carne? Solo por el deseo de la voluntad nuestra, mi querido hermano, vamos a fracasar. Por eso hay cristianos que pueden estar constantemente haciendo cuestiones que no le agradan a Dios, acciones que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu. Han provisto más para los deseos de la carne. Por eso Pablo dice: no provean para los deseos de la carne, porque la carne tiene fuerza también. Ahora, más poderoso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y podemos tener la victoria si tenemos comunión. Decía que el amor que el Espíritu Santo diariamente nos da y nos llena, porque es la voluntad del Padre, es lo que hace posible la victoria, el servicio, el testimonio y el poder del Espíritu para testificar al mundo también y vencer lo malo. Recordemos que el fruto del Espíritu, en el orden primario, aparece el amor. Y el fruto del Espíritu es amor. El amor de Dios, sentido, expresado y demostrado. Ese es los 3 niveles del amor, para que sea un amor completo. Sentido, dicho, pero también demostrado. El amor, gozo. ¿Tenemos gozo los creyentes a pesar de todo? Si no tenemos gozo a pesar de todo, quizá estemos más cargados con asuntos de este mundo, los afanes de esta vida y quizá con cosas más de la carne. Porque el Señor ha prometido que los que estamos en el Espíritu tendremos gozo a pesar de todo. Y tendremos paz que sobrepasa todo entendimiento. Amor, gozo, paz. ¿Tenemos paz en medio de todo? Paciencia. Ya fueron menos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre. ¿Somos mansos? Ya cuando nos tocan a nosotros ya no somos tan mansos, ¿verdad? Pero si estamos llenos del Espíritu, sí.
Porque el ser manso verdaderamente es un fruto o parte del fruto del Espíritu. Dominio propio. No tenemos dominio propio, decimos no al mundo, no al pecado. Este dominio propio viene del Espíritu. No es la fuerza de voluntad humana. La fuerza de voluntad humana del que está atrapado en un vicio dice, no lo vuelvo a hacer, y llora y al día siguiente lo vuelve a hacer. Pero el que tiene el dominio propio del Espíritu Santo, que es fruto, entonces es una fuerza sobrenatural y hay un deleite en el Señor que le hace decir inmediatamente, no gracias al pecado, no gracias al mundo, no gracias a lo que no le agrada a Dios. El dominio propio era de los temas que más predicaba Pablo. Vemos que estaba evangelizando a un hombre importante del gobierno de ese entonces, del imperio, y estaba hablando acerca del reino de la justicia y del dominio propio. Y cuando tocó esos temas, el que lo estaba escuchando dijo, ay, Pablo, ahí te voy a escuchar otra vez, le dijo, la próxima te voy a escuchar. No le interesaba porque estaba en las cosas del mundo, pero Pablo hablaba del dominio propio. Mis queridos hermanos, entonces, al tener comunión en amor con el Espíritu Santo, podemos tener comunión también, como decía, con nuestra familia de sangre. ¿Cómo se vive una familia? Sé que en una familia hay problemas siempre, pero en general, y hablo de una familia cristiana y que está llena del Espíritu, y aunque no estuviera, digamos, a una familia normal, en el sentido de padres e hijos, y si no conoce al Señor, ¿qué es lo que ellos anhelan o desean? Estar en armonía, los padres cuidando de los hijos, ayudándolos, los hijos obedeciendo a los padres, se sientan a comer juntos, disfrutar una comida, salen a pasear y también enfrentan los problemas. Eso es tener coinonía, es una comunión. Ahora, ¿cuánto más debería ser hermosa una comunión espiritual, porque la tenemos con el Espíritu Santo, para que en nuestro hogar haya una coinonía, un compañerismo en armonía? Si el esposo está lleno del Espíritu, si la mujer está llena del Espíritu, y los hijos también buscan a Dios, pero sobre todo ellos, va a haber armonía en el hogar. Pero si el hombre está lleno ¿de qué? De amargura, de debilidad, de pecado, o está lleno incluso de cosas legítimas, tiene muchas cosas metidas ahí, le gusta estar más con los amigos y habla solo perdón porque le gusta el fútbol, ¿verdad? Pero solo de fútbol y solo de fútbol. Entonces, ¿qué va a ofrecer a la esposa? Y la esposa, en lugar de estar llena del Espíritu, está llena de novelas, está llena de chismes, está llena de cualquier otra cosa que no sea del Espíritu. Entonces, ¿qué armonía va a haber en el hogar? No va a haber nada. Ahora, el que está en el Espíritu va a manifestar el fruto del Espíritu. También tendremos una coinonía con nuestra iglesia local. Aquí lo que hacemos cada vez que nos reunimos, o aún cuando nos reuníamos por Zoom, estábamos teniendo coinonía, comunión. ¿Por qué? Porque estamos un compartir en común, con un propósito común, en un mismo sentir, con un mismo propósito, porque todos entendemos lo mismo. Tenemos un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, sabemos lo que es la adoración y la alabanza. Cuando nosotros venimos aquí y oramos juntos, eso es tener coinonía aquí. Cuando aquí cantamos juntos, estamos teniendo comunión. Cuando oramos al Señor, estamos teniendo comunión. Cuando oramos los unos por los otros, estamos teniendo una comunión y eso es hermoso. Por eso cuando hay una coinonía espiritual en la congregación local que está llena del Espíritu o procura estar llena del Espíritu, lo que se siente es paz, es gozo, es alegría. Queremos estar en la casa del Señor o en el santuario del Señor porque ahí compartimos la bendición con los demás hermanos juntos. Por eso hay un texto en el Antiguo Testamento, en el Salmo 133, 1-3 que dice, la Reina Valera lo dice de una manera muy, muy bonita. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Eso es coinonía.
Es hermoso, es delicioso, porque Dios ahí envía bendición y vida eterna, dice la Reina Valera 60. Ahora, yo le voy a leer esta traducción del lenguaje actual. Dice Salmos 133, 1:3. No hay nada más bello, ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. ¿Verdad? Aquí en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume del sacerdote, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Hermanos, cuando usted viene a la congregación, no es un rito, no es solo para sentirse algo bien. Estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo, pero también con nosotros. Y ahí Dios nos bendice, cuando estamos aquí nos bendice y promete darnos vida y vida en abundancia. Así como vivía la iglesia del principio. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Es decir, estaban siempre acompañados, estaban siempre interesados en el otro, compartían con alegría las enseñanzas, con alegría la oración, las necesidades de los unos y los otros, se apoyaban. Qué hermoso era vivir así o vivir así. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso. Cuando participamos de la cena del Señor, también estamos teniendo koinonía espiritual. ¿Quieren más de eso ustedes? La comunión del Espíritu Santo y la comunión que nos bendice. Así es. Cuando estamos juntos y nos edificamos con los dones de servicio, nos servimos los unos a los otros. Es hermoso, hermano. Mire, cuando alguien entiende bien el servir en el Espíritu, no importa que en lo secular tenga títulos, tenga trabajo y tenga, digamos, posesiones, aquí viene a servir humildemente, porque sabe que el servicio viene de Dios, y porque ama a Dios y quiere glorificar a Jesucristo y está en el Espíritu, sirve con amor, servimos con amor. Y no hacemos de menos a nadie. La comunión en la iglesia es no hacer de menos a nadie. Todos aquí somos hijos de Dios, pecadores arrepentidos, lavados por la sangre de Cristo y juntos por el Espíritu, alabamos a Dios. Glorificamos al Padre, honramos al Padre, exaltamos a Jesucristo y le damos lugar al Espíritu Santo. Mostramos unidad. Mire, cuando hay división en una casa, no hay koinonía, no hay unión, porque la koinonía es estar juntos en un mismo sentir. Cuando hay división, hay carne, hay orgullo, hay jactancia, hay autosuficiencia. Las obras de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, en lugar de armonía. Pero aquí nos debemos de edificar incluso con los dones del Espíritu. Debiéramos volver a creer y a leer 1 Corintios capítulo 12. No solo es estos dones, pero hacer énfasis en estos es correcto. Y 1 Corintios capítulo 14, donde nos edificamos con palabras que vienen del Señor, con profecía y que se interpreta, que la profecía es para exhortar, animar y consolar. O con el don de sabiduría y palabra de conocimiento, nos exhortamos unos a otros, guiados por el Espíritu Santo. ¿Acaso usted en alguna ocasión ha sido consolado y fortalecido por otro hermano de la congregación que le da la palabra exacta, que le recuerda el texto exacto? Está teniendo koinonía y sirviendo y siendo bendecido por esa comunión que tenemos los unos con los otros. Ahora, el hecho de que tengamos comunión con el Espíritu Santo y unión en la familia y también en la congregación es con un propósito. Es para que la iglesia y la congregación y nosotros en lo individual mostremos al mundo que somos discípulos de Cristo, que somos creyentes de Jesucristo y que creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La koinonía nos lleva a estar unidos. Eso no quiere decir que tengamos diferentes opiniones,
podemos tener diferentes opiniones, pero en lo esencial estamos unidos, estamos en un mismo sentir. La misión de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos de todas las naciones, darles a conocer los mandamientos de Jesucristo para que los guarden, que sirvan al Señor, que testifiquen de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. El que está con la comunión del Espíritu tiene el poder para testificar, para evangelizar y para dar testimonio afuera. Porque si usted no tiene comunión con el Espíritu, afuera no van a ver nada especial en usted. Van a ver igual como cualquier otra persona. Pero la diferencia es quien tiene el Espíritu Santo fluyendo en su vida. Así que recordemos las palabras que dijo Jesús: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros, con el amor que el Espíritu Santo nos llena cada día. Muy bien. Así que el llamado para nosotros hoy, la palabra del Señor para nosotros hoy es que comprendamos que el tener comunión con el Espíritu Santo y lo que hemos explicado nos trae grandes bendiciones, grandes beneficios que he explicado. Volvamos de nuevo y oremos al Padre en el nombre de Jesucristo, pero diciendo al Espíritu Santo: también te pido que me guíes, que me dirijas. Quiero escuchar tu voz. Muéstrame el camino. Lléname de amor. Lléname de tu poder. Lléname. Quiero estar lleno de ti, Espíritu Santo. Si estoy lleno de ti, entonces no estaré lleno de las cosas del mundo. Podré enfrentar las tentaciones. Podré vencer la carne. Podré vencer los engaños de Satanás. Podré discernir lo que es falso y lo que es verdadero. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo es nuestro Paráclito, el que nos ama y nos anhela y quiere estar con nosotros, estamos hablando de que Él es nuestro ayudador ahora. Lo es Dios, por supuesto, lo he escrito sí, pero específicamente es el Espíritu Santo, el que está con nosotros. Es nuestro ayudador, es nuestro maestro, es nuestro guía, nuestro consejero. No podemos, escuche bien lo que voy a decir, estoy terminando ya. No podemos, es imposible que deseemos y podamos tener compañerismo con las tinieblas, con el mundo, con la carne, con el pecado, si nosotros tenemos comunión con el Espíritu. Si tenemos comunión del Espíritu y estamos llenos del Espíritu y lo oímos, nos va a ser imposible querer hacer lo malo, lo incorrecto al mismo tiempo. Y esto lo voy a probar con la Escritura. 1 Corintios 6, 14, 15. En esta traducción dice así: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. O sea, ustedes son creyentes y están llenos del Espíritu. Los incrédulos no están llenos del Espíritu, ni del amor de Dios, ni de Cristo. Están llenos del mundo, de la carne, del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, no quiere decir que los rechacemos, quiere decir que los evangelicemos, pero no tenemos que estar en un mismo sentir con ellos porque no se puede. Yo le digo a un incrédulo: mire, busquemos del Señor y oremos y la Biblia. Y no, gracias, le voy a decir. No puede tener una comunión con Él en ese sentido, me doy a entender. No puede tener coinonía porque Él está en otro. Mire, vamos a orar, lo invito a una vigilia. No, Él quiere ir a una fiesta y tomar licor. Entonces no podemos tener coinonía. Entonces dice: no estén unidos en un yugo desigual con los incrédulos, porque no se puede. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Tiene alguna asociación lo malo con lo bueno? ¿La injusticia con la iniquidad? No. ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si hay luz, no hay tinieblas. Si hay tinieblas, no hay luz. Es imposible. Así, nosotros creyentes del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, no podemos tener comunión con las cosas de las tinieblas. Por eso les decía que es imposible, si estamos llenos,
Y si estamos en comunión con el Espíritu, hacer lo pecaminoso, las tinieblas, porque somos luz. ¿O qué armonía? Es parte de la coinonía, estar en armonía. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Ninguno. Ninguna armonía. ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? En las cosas de Dios, nada. Mis queridos hermanos, pónganse de pie, por favor. Recuerden las bendiciones de tener comunión diaria con el Espíritu Santo. Y recuerden que Él los ama, nos ama y anhela estar con nosotros diariamente, un tiempo específico y también en comunicación prácticamente diaria. ¿Sí? Para que vivamos una vida espiritual victoriosa en la voluntad de Dios, para que venzamos las dificultades, para que Él nos dé poder espiritual verdaderamente, para que nos dé sabiduría. Pablo oraba para que tuviéramos sabiduría y revelación del Espíritu, para saber cómo actuar y cómo tomar decisiones. Para que tengamos las capacidades de vivir en armonía y compañerismo, en amor, en gozo, con un mismo propósito. En nuestra vida, en nuestra familia de sangre, en la familia espiritual, en la familia de la fe, en la iglesia local, para que cumplamos la misión de predicar el Evangelio, de hacer discípulos y lo que les he explicado. El Espíritu Santo es quien te ama y anhela estar contigo en comunión todos los días de tu vida. Él estará contigo y no te dejará, pero tienes que darle tu tiempo, tu corazón y tu vida. Y seremos creyentes espirituales victoriosos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por darnos a Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo amado, gracias porque hoy has glorificado, has honrado el nombre del Padre, has glorificado el nombre de Jesucristo y nos has mostrado con humildad que tú eres el que nos ha sido dado para ser nuestro guía, maestro, consejero, ayudador, defensor, nuestro abogado, el que nos dirige cada día. Espíritu Santo, por favor, nos disponemos para hablar contigo, para escuchar tu voz, para pedirte que nos guíes en todo y así hagamos la voluntad del Padre. Llénanos, Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, lléname. Renuncio a lo que no agrada a Dios. No me quiero llenar del mundo ni de la carne. No me quiero llenar de las cosas y los afanes de este mundo. Espíritu Santo, dígale, quiero llenarme de ti. Quiero hablar contigo, quiero escuchar tu voz, quiero ser sensible a tu voz. Así como le hablabas a los creyentes en la iglesia del principio, en los hechos, quiero ir. Quiero que me des entendimiento para entender la Biblia. Quiero que me diriges dónde debo evangelizar, dónde debo ir, dónde debo de trabajar, qué hacer. Espíritu Santo, sé siempre mi ayuda, sé siempre mi consejero, sé siempre el que me defiende. Espíritu Santo, usa mi vida. Espíritu Santo, haz milagros. Tienes el poder para hacer milagros en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, mis hijas, en mi trabajo. Vivifica este cuerpo mortal. Y no permitas que me olvide que yo soy templo tuyo. Espíritu Santo, tú habitas en mi corazón. Te amo, Espíritu Santo. Te anhelo, te deseo. Quiero pasar tiempo contigo. Perdóname todo el tiempo que te ignoré. Tú queriendo estar conmigo, pero yo estaba en otras cosas. Y queriendo honrar a Dios, Padre, y al Hijo, sí es verdad, pero no había entendido esta verdad. Espíritu Santo, aquí estoy. Amén y amén. ¿Habrá alguna persona aquí que no es creyente, que no es cristiana, no es nacido de nuevo, no tiene la vida eterna, no tiene el perdón de sus pecados y de alguna manera sabe que si muere no iría al cielo? El Espíritu Santo ha hablado a su corazón.
El Espíritu Santo ha tocado su corazón y su mente y le está mostrando que la salvación es en Cristo. Si usted quiere ser salvo, si hay una persona que no sea salva aquí o que esté viendo a través de las redes sociales, haga una oración de fe y será salvo. Será salvo. El amor de Dios se hará una realidad con Cristo, perdonándolo y salvándolo. Y sentirá el gozo y la alegría de la llenura del Espíritu. Y aún Él podrá bautizarlo después, pero la llenura de tener al Espíritu Santo es algo maravilloso. Solo necesita hacer una oración de fe. Diga conmigo esta oración de fe. Creo en ti, Jesucristo. Creo en ti, Padre. Creo en ti, Espíritu Santo. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo, Jesucristo, como mi Salvador personal. Creo que resucitaste al tercer día. Gracias por amarme y salvarme hoy. Y gracias, Espíritu, por dirigirme a la verdad, Jesucristo. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.